Hoy tenemos de invitada a Caro Monroy, quien es una mujer de múltiples facetas. Ella es de profesión psicóloga y trabajó durante mucho tiempo como consultora de reclutamiento y también en recursos humanos en Australia, hasta que decidió crear su propia empresa para ayudar a los emigrantes calificados a encontrar el trabajo que se merecen en Australia, ya que ella misma sabe por experiencia propia de las barreras que los emigrantes enfrentan al momento de tratar de reinsertarse en el mundo laboral. Caro es colombiana y ha vivido en distintas partes del mundo y últimamente radica en Australia junto a su familia. Caro además es autora de un ebook, el cual es una guía para los emigrantes calificados en su proceso de búsqueda laboral. Caro, para empezar, me gustaría preguntarte, ¿cómo fue tu experiencia de estudiante de psicología en Colombia? Ya que si bien yo sé que la carrera no es una carrera por tradición masculina, como por ejemplo aquí en este programa hemos tenido mujeres ingenieras en tecnología, ingenieras en mina, ingenieras civiles, que son carreras masculinas, psicología tengo entendido que no lo es, pero sí me da la impresión que es una carrera un tanto machista desde el punto de vista de los temas que se tratan y de los referentes que se estudian, que a mi gusto son un tanto misóginos. Claro que sí, Diana. Bueno, empiezo por darte un poquito de contexto. Yo diría que es una carrera de preferencia femenina, como tú dices. Cerca del 80% éramos mujeres o personas que se identificaban como mujeres y el 20% eran hombres. La tendencia era justamente estudiar teorías que han sido propuestas por los grandes pensadores del siglo XX, ¿cierto? Entonces, en esa medida, no teníamos mucho acceso a información de mujeres que también han dado muchísimos aportes al segmento de la psicología. Y por supuesto que también muchos de los profesores con los que teníamos que interactuar en el día a día eran hombres. Algunas mujeres en el área de pues la parte como de sociología, de comunidad, ¿cierto? De psicología social, de pronto de psicología organizacional, pero mayoritariamente y las carreras que tenían un peso un poco más científico, de metodología, de experimentos, eran más hombres. Entonces sí había como una tendencia en donde tú veías un poco el rol de género muy bien plasmado en esa dinámica pues de la universidad. Yo siento que en esa época, hace ya, ¿cuántos años? Por lo menos unos 15 años. Hace 15 años tal vez no existían muchas narrativas alrededor de la violencia de género o de cómo algunas conductas muy sutiles pueden considerarse lascivas, digamos, para las mujeres. Pero recordando, sí, te puedo contar que la dinámica entre algunos profesores, sobre todo profesores maduros de cerca de 60 y para arriba, con algunas de las chicas, de las mujeres, era un poco extraña en términos de, por ejemplo, escoger monitoras para determinada clase y esas monitoras obviamente tenían un trato preferencial. Eran chicas que después las invitaba a tomar café a su oficina, este profesor o cosas por el estilo. Nunca escuché de algo, digamos, más allá de este tipo de reuniones o cosas por el estilo, pero sin duda que eran comportamientos muy sutiles de acoso que tal vez en ese momento, como no Ujú, teníamos una perspectiva más crítica de lo que significan esas relaciones de poder, sobre todo entre hombres y mujeres, ujú. tal vez no generaban pues ningún cuestionamiento. Claro, ahora me gustaría preguntarte sobre tu historia como emigrante, de por qué y cuándo decidiste emigrar de Colombia. Bueno, Diana, decidí salir de Colombia más por una idea de mis papás. Originalmente ellos siempre creyeron que era importante salir del país, tener una experiencia afuera y sobre todo aprender un segundo idioma. Entonces, yo soy la menor de tres hermanos. Mis hermanos también tuvieron su experiencia de estudiantes internacionales en Canadá y en Estados Unidos. Y cuando llegó el momento, yo me fui entonces a vivir como estudiante internacional en Inglaterra, en Londres puntualmente, por cerca de 4 años. Allí obviamente experimenté todos los desafíos que significa ser migrante y sobre todo como estudiante internacional. Entonces hice algunos trabajos casuales, también estudié, pero fue una experiencia súper linda. Después regresé a Colombia, terminé mi carrera en psicología, como lo estabas contando. Y cuando me casé, eso fue ya unos años después, cuando me casé,
con mi marido nos fuimos a vivir a Argentina, vivimos en Buenos Aires por cerca de 4 años, pero allí ese proceso migratorio fue un poquito diferente porque ya migré como profesional, empecé a trabajar en recursos humanos para una consultora que se llamaba Accenture, bueno, todavía está en el mercado, Ujú. y también terminé allí un MBA en Buenos Aires. Sin embargo, con mi marido teníamos claro que el proyecto de vida pues queríamos que fuera en Australia y empezamos a aplicar por nuestra residencia desde Buenos Aires. Eso nos tomó más o menos cerca de 3 años. Y una vez ya salió el documento, nos vinimos a Australia, eso ya hace 9 años, y los dos llegamos Ujú. acá, pues obviamente como migrantes profesionales, y logramos ubicarnos en nuestros campos después de un tiempo. Migrar como profesional a un país como Australia con una cultura, idiosincrasia y con un idioma diferente, tiene unos retos bien particulares. En Buenos Aires todavía seguía siendo Ujú. como Hispanoamérica, entonces la tendencia de imprimir tu CV, y en esa época, hace ya cerca de 10 12 años, imprimir tu CV y Ya. caminar por todo el centro de la ciudad entregando tu CV en diferentes compañías, esa era la Sí. metodología. Pero justamente cuando llegué acá a Australia me di cuenta que esa metodología no era necesariamente la que aplicaba. Había un poco más de acceso a tecnología y cosas novedosas como aplicar directamente en plataformas o cosas así que de pronto en esa época anterior no lo Ajá. había. Y entendí que tenía que volver a repensar ese proceso de búsqueda de trabajo. Así que proactivamente empecé a contactar a Key Decision Makers, que son las personas que estaban involucradas en los procesos de selección, para preguntarles justamente cómo funcionaba el mercado profesional australiano. En mi perspectiva, mi objetivo era conseguir un trabajo como recruiter, entonces empecé a buscar en este mercado en Perth quiénes eran los key players dentro del mundo de reclutamiento y los invité a tomar café proactivamente a través de LinkedIn. En esa época no era tan usual el LinkedIn, pero los invité a través de LinkedIn. Ujú. Algunos accedieron, otros no, por supuesto. Y con los que me pude sentar a conversar fue más una perspectiva desde el aprendiz, ¿cierto? De cómo pudiera entender desde su experiencia cómo funcionaba este mercado, qué manejaba, cuál eran como los puntos de la economía más importantes acá, cuáles industrias eran las que reclutaban, cuáles eran los criterios, ¿cierto? Todo este tipo de información. Y finalmente, después de sentarme con varios de ellos y a las pocas semanas de haber llegado, casi que a las 3, 4 semanas de haber llegado a Perth, logré conseguir mi primer trabajo profesional como recruiter y por supuesto que fue un desafío enorme. Pero realmente, después de varios años y dándome cuenta que estaba haciendo un trabajo muy transaccional y también encontrándome otras situaciones en donde muchos de mis valores se pusieron como en juego, ya te cuento la situación en particular. Ujú. Ahí fue Ya. cuando empecé a decir, bueno, esto me está llevando muy lejos de mi esencia, esto es un trabajo muy transaccional que no me está permitiendo tener el impacto que yo quiero, de acuerdo al propósito, digamos, de vida que de alguna forma he logrado evidenciar. Y fue allí cuando decidí renunciar a la vida corporativa después de 15 años y empezar con mi propia empresa, en donde, como tú sabes, me especializo en ayudar a otros migrantes profesionales que están atravesando esos desafíos justamente de los que hablamos de la vida personal o profesional. Y lo que te quería compartir es que cuando te contaba que puse muchos de mis valores en juego fue en una industria en particular como la de reclutamiento, que acá en Australia es muy diferente a lo que uno está habituado en Latinoamérica. Acá en Australia esta industria está muy madura, está sobrepopulado el mercado Ujú. de este tipo de negocios, de Sí. agencias. Y desafortunadamente lo que yo sentí desde mi experiencia es que los candidatos se volvían un commodity, un producto. Y esto hacía que se deshumanizaran de alguna forma y en medio de esa dinámica de KPIs y de lograr comisión y cerrar negocios, uno se olvidaba de que muchos de esos candidatos, al igual que uno, no solo como migrante, sino como persona que sueña con hacer una carrera profesional, estaban poniendo todas sus expectativas de éxito profesional en uno como recruiter, porque pensaban que uno los podía representar. Ujú. Pero lo que ellos no sabían, por ejemplo, era que muchos de los trabajos que uno postea en los buscadores de empleo son trabajos falsos, porque lo que uno a veces quiere es aumentar el número de candidatos que uno pueda conocer en el mercado para después presentar proactivamente a las compañías. Entonces,
Cuando yo tenía que hacer eso Ajá. porque era la naturaleza del Mm, negocio y era parte de los KPIs, empecé a claro. pensar no solamente en mí y en mucha gente, sino por ejemplo en mi esposo, a quien le tomó cerca de 6 meses conseguir trabajo acá en Australia. Y él se sentó muchas veces con reclutadores y buscaba trabajar con reclutadores y no lo querían representar y lo veía reflejado en esa realidad y decía, no, no es justo y pues obviamente yo tampoco estaba cómoda trabajando en una industria así, así que esa fue justamente la razón por la cual decidí retirarme del mundo de reclutamiento y volver a recursos humanos. Pero qué linda historia, Caro, y te felicito por alinear tus conductas con tus valores, porque la verdad hoy en día es súper difícil encontrar personas con ese tipo de valores y que se den cuenta de esa manera, de que lo que están haciendo no tiene el impacto de lo que realmente quieren hacer. Así que, admirable, Caro, realmente admirable. El objetivo de mi empresa como tal es ayudar a migrantes profesionales indistinto de su lugar de origen o de su género. Entonces yo trabajo con hombres y mujeres, trabajo con muchos hispanos porque por supuesto los hispanos se sienten más cómodos o más identificados con lo que Ujú. represento yo como mujer hispana migrante. Entonces Sí. tengo, yo te diría, cerca del 90% de mis clientes son hispanos, algunos son de Europa, algunos son incluso australianos. De ese 90% de hispanos, te diría que cerca del 70% son mujeres y el resto son hombres. Lo que yo Ujú. percibo, digamos, de los criterios de mis, o pues lo que representa a mis clientes es que la mayoría son graduates, son personas que han venido a Australia a hacer unas maestrías, ¿cierto? A estudiar y cuando están acá se Ujú. dan cuenta que quieren continuar su vida acá en Australia, entonces Sí. están en todo ese Esa es mi proceso. historia, esa es mi historia. Sí. Bueno, mira, muy interesante, porque justamente en ese proceso empiezan entonces a identificar, bueno, es posible trabajar acá como profesional, ¿cómo lo hago? Entonces muchos de ellos vienen por ese trayecto. Otro porcentaje de mis clientes son casualmente, en la mayoría de los casos, mujeres que están ya trabajando en Australia como profesionales, que son ciudadanas o residentes y que están en cargos que requieren algún nivel de liderazgo adicional y sienten un Ujú. poco de inseguridad por el tema Ujú. de el acento, por el tema de ser mujer, ¿cierto? Por el Ajá. tema de trabajar en segmentos que son mayoritariamente masculinos. Entonces también trabajo con algunas mujeres que tienen ese tipo de inquietud de desarrollo personal y profesional. Sin embargo, lo que sí identifico a lo largo del proceso en trabajar juntas, en este caso con estas mujeres que estoy acompañando, es que cuando ya empezar a revisar sus habilidades transferibles y sus fortalezas, allí es cuando lo primero que sale es su crítico interior, ¿cierto? Ujú. Donde se dicen ellas mismas, no lo hago bien o no lo hice bien o no soy suficiente, no estoy lo suficientemente preparada, cuando la realidad realmente les muestra lo opuesto. Entonces también es Ujú. algo con lo que me encuentro, pero tiene mucho que ver justamente con el lenguaje que utilizan para definirse a ellas mismas como profesionales y eso es parte del trabajo que hago con ellas porque más allá de ayudarles a conseguir trabajo en Australia o escalar la escalera, digamos, del mundo corporativo, lo que yo busco también, Diana, con mi trabajo es generarles nuevas perspectivas, nuevas ideas, ¿cierto? Nuevas formas de percibirse a ellos mismos o a ellas mismas y creo que ese es el trabajo más importante y por eso trabajo en algo que se llama la marca profesional y no es solamente cómo te perciben otros, sino cómo te percibes tú mismo y cómo quieres generar ese valor agregado Ah. a la empresa donde vas a trabajar. Yo diría inicialmente que cualquier institución o cualquier persona que preste un servicio de empoderamiento a mujeres, estoy segura que lo hace desde la mejor intención de querer contribuir justamente a esa disparidad que tenemos hoy, no solamente en pago, ¿cierto? En la retribución económica que tenemos las mujeres Ujú. con respecto a los Sí. hombres, sino en la posibilidad de participación en cargos no solamente de liderazgo, sino de mandos medios. Entonces, Ajá. entiendo lo que tú dices y yo también resueno un poco con lo que dices porque siento que en ese afán de posicionar a las mujeres están es
un poco reforzando esa idea de que las mujeres no somos o no estamos completas o no somos capaces o no tenemos la Ujú. capacidad de realizar determinados trabajos y que por Sí. ende necesitamos mucha ayuda externa. ¿Por qué no existen los mismos talleres y la misma intención con hombres, ¿cierto? Sí. Liderazgo para hombres, o sea, ¿cuándo se escucha esto? Ujú. Creo que esa fue una de las Claro. razones por las cuales yo decidí trabajar con cualquier persona indistinto de su género. He tenido miembros de la comunidad LGTB, mujeres y hombres con los que he trabajado y creo que es importante reconocer que absolutamente todos, indistinto del género, venimos completos y tenemos las capacidades. Entonces, Ujú. estoy de acuerdo contigo. Yo siento que esta tendencia lo que busca es compensar, ¿cierto? Como que, bueno, hemos segregado a las mujeres, entonces ahora prestémosles un poco más de atención y hagamos cursos y pongámosles mentores y cursos de liderazgo. Pero realmente yo diría que eso debería ser lo normal, o sea, eso no es un esfuerzo extra que deberían hacer las instituciones, es simplemente lo normal y básico que le deben ofrecer a cualquier persona que está en un proceso de desarrollo profesional, indistinto de su género. Bueno, yo te digo que la experiencia de ser emprendedora en Australia ha sido maravillosa, me ha encantado, me encontré con un sistema que no tiene tanta burocracia como seguramente nosotros estamos habituados en nuestros países de América Latina, Sí. no hablo solamente por Colombia, sino por casi que todos. Y en esa medida sí te diría que ha sido un poco más fácil para mí hacer mi empresa acá en Australia. Sin embargo, los desafíos de ser emprendedora, estoy segura que los hubiera experimentado aquí en la China o en donde estuviera, porque obviamente ser Ya. emprendedor conlleva unos desafíos naturales de haber tomado esa decisión. Pero en términos de crear tu empresa, yo sí diría que Australia tiene muchos beneficios adicionales, tiene entidades que se dedican gratuitamente incluso a apoyar a esas personas que están emprendiendo, no solamente con asesorías, sino con acompañamiento, ahí sí casi que de mentorship independientemente de género, pero personas que están en ese proceso Sí. y facilitan muchísimo el desarrollo de la compañía. Ser migrante lo que ha generado es algo muy positivo alrededor de mi negocio porque justamente Australia, al ser un país que es tan diverso y que valora la multiculturalidad, yo siento que la gente está Ujú. interesada en escuchar lo que yo tengo que decir. Entonces, eso ha sido Sí. muy lindo Es más porque valiosa tu experiencia, como... Sí. exacto, exactamente. Y la gente es curiosa, ¿cierto? Sí. La gente quiere saber de dónde vengo yo, Ujú. qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo. Les parece muy interesante que haya una mujer, ahí sí viene el tema de género, que haya una mujer que sea emprendedora y que aparte de todo esté ayudando a otros migrantes en su proceso de transición en Australia. Entonces, son historias que se salen un poco de la convencionalidad del australiano y por eso siento que en esa medida los migrantes como tal podemos tener unos espacios muy interesantes a la hora de emprender. Bueno, sí, yo diría que a través de los años nos han educado con una ideología de género muy, muy segmentada. Hoy por hoy todavía esas ideas prevalecen. Estas narrativas de cuestionar los roles de género son muy recientes. Entonces yo diría que sí, todavía nosotros en Colombia estamos criando, no digo todo el mundo, por supuesto, no se puede generalizar, pero Ujú. diría que muchas personas están todavía criando a sus hijos con estas ideas de género en donde el niño se pone azul y la niña se pone rosado y donde los niños Ujú. tienen capacidades diferentes a las de las niñas. Y es algo que hoy por hoy continúa. Yo te cuento, por ejemplo, yo recuerdo cuando era pequeña ver en mi casa, y eso que yo diría en general que en mi casa no nos criaron de forma machista, pero por supuesto que hay algunos recuerdos que contradicen lo que yo pienso. Ajá, sí. Y, por ejemplo, me acuerdo que en mi casa se le servía más comida a mi papá y a mi hermano por ser hombres, Sí, ¿cierto? claro. Y yo decía, pero ¿por qué? Bueno, porque mi papá trabaja, pero mi mamá también trabaja, o sea, ¿por qué no comen igual? ¿Sí me entiendes? Como que con los años empecé a cuestionar ese tipo de cosas o de pronto a mi hermano no le ponían a hacer tantas tareas de la casa como de pronto a mi hermana y a mí. Entonces, yo siento que definitivamente sí ha prevalecido esa idea del rol del hombre y el rol de la mujer,
pero me gusta también ver que las personas, todos nos estamos educando y todos estamos dándole la bienvenida a estas nuevas narrativas, estamos teniendo un pensamiento un poco más crítico en donde entendemos que esa eh, como dualidad o no dualidad, el género binario, digamos que no lo es todo, ¿cierto? No todos nos reconocemos Ujú. como hombres o mujeres y que el género es diferente a la sexualidad. Y eso, por supuesto, genera cambios incluso en los currículums de los colegios. Aunque todavía hay unas ideas muy insertadas en la sociedad, venimos de una sociedad católica en donde la mujer tiene un rol bien particular, que es el de la maternidad, el de la familia, ¿cierto? Entonces, cuestionar eso es un poquito difícil, pero se están generando muchas conversaciones alrededor de esto. Sí, 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 claro. Y me gustaría saber tu opinión. Es algo que no lo he preguntado a otra mujer latina que vive en Australia, así que aprovecho de preguntártelo a ti, porque ahora que tocaste el tema de la Iglesia Católica, también en Chile es un país muy católico. Y cuando me vine yo era católica en Chile, y cuando me vine a vivir a Australia, dejé de ser católica. Dejé de ser Mm, católica porque me di cuenta de que en realidad el tema de los valores no tiene nada que ver con la religión. Y aquí conocí gente musulmana, gente atea, gente de todo tipo de religiones, hindúes, que eran personas maravillosas, que son personas maravillosas, con valores iguales o quizás mejores a los de alguien católico y que no tienen nada que ver con la religión. Y también me di cuenta que en este país los australianos por lo general no son religiosos y son personas bastante con valores bastante admirables. Entonces, para mí, la verdad es que siento eso, siento que la religión un poco le hace mal a los países de Latinoamérica, nos hace un poco mal en la religión católica y que es difícil de que se puedan eliminar esos roles de los que conversábamos, de las mujeres, cuidadoras, la mujer, la casa, bajo esa dominancia, predominancia de la Iglesia Católica. ¿Estás de acuerdo con esta idea o piensas distinto? Entonces, sí, yo considero que yo me casé, por ejemplo, por la Iglesia Católica y recuerdo que parte de la ceremonia era reafirmar que mi rol como mujer y para que el matrimonio, digamos, fuera Sí. válido, tenía que ser dentro de la Ujú. expectativa de formar una familia. Recuerdo que el cura dijo Ajá. eso y yo con mi esposo, sobre todo yo, decidí con los años no ser mamá. Y te cuento acá Ujú. una situación bien particular que me pasó con alguien acá en Australia que también viene de un país, de Filipinas, de un país que también es católico por tradición. Católico, Cuando sí. yo era la cabeza de recursos humanos, esta persona fue a mi oficina y estábamos hablando un día y me dice, bueno, ¿y tú tan joven, tan bonita, cuándo vas a tener hijos? Entonces yo le dije, no, yo decidí no tener hijos. Y me dice, ¿y entonces cuándo te vas a realizar como mujer? Me dijo el señor. Oh, Claro, oh, entonces yo dentro de mí dije, bueno, no, yo honestamente me siento wow. realizada como mujer, siento que hay Sí. diversidad o hay diversas formas de vivir tu femineidad sin necesidad de ser madre, ¿cierto? Que eso es un tema bien Ajá. importante que nos ha enseñado la iglesia, la religión, el tema de que ser mujer es igual Ujú. a ser mamá. Y creo que eso reafirmó justamente este concepto de pensarme desde una orilla diferente en donde no tengo necesariamente que seguir esos, esos valores o esa ideología, digamos, que pretende proponer la religión. Y es completamente válido, ¿no? Así como las mujeres que eligen estar dentro de unos preceptos religiosos y vivir su moral y sus valores dentro de la religiosidad. Es perfectamente válido, ¿no? Y de eso se trata la diversidad, de poder entender que todos dentro de nuestra experiencia de vida tenemos posturas válidas y que sobre todo podemos elegir cómo vivir nuestra vida. Quisiera preguntarte por el tema de la despenalización del aborto que pasó hace muy poquito en Colombia. En febrero, tengo entendido, de este año, se despenalizó la despenalización total del aborto con límite de 24 semanas. ¿Qué te pareció esa medida? ¿Y qué crees que te gustaría ver avanzando en qué otra dirección a Colombia? Bueno, para mí la despenalización del aborto me pareció una noticia maravillosa. Definitivamente es un fallo que le devuelve y nos devuelve a todas como mujeres la dignidad
de Ujú. poder elegir qué hacer con nuestro cuerpo, ¿cierto? Que es un tema también que genera mucha controversia porque el sistema de alguna forma o el patriarcado, el gobierno, históricamente ha pensado que tiene derecho e injerencia sobre las decisiones que tomamos acerca de nuestro cuerpo. Y para mí fue muy grato ver que ahora las mujeres van a poder acceder en Colombia particularmente a servicios que sean seguros, ¿cierto? Para ellas, en donde su vida no se ponga en riesgo, pero sobre todo donde puedan elegir maternidad, o sea, elegir la maternidad como una forma de vida o por el contrario, elegir no ser mamás con tranquilidad. Ajá, Creo que eso es un tema que, como te digo, nos volvió exacto. la dignidad y la autonomía. Caro, ¿reconoces en ti alguna actitud de micromachismo? En otras palabras, ¿te has pillado a ti misma pensando lo que acabo de hacer es quizás algo machista? Así como, ¿por qué hice eso? No. Por supuesto, Diana, por supuesto. Y creo que esa es la realidad del día a día. Todavía me estoy educando y todavía estoy haciendo lo posible por ejercer mi pensamiento crítico cada vez que me encuentro en una situación de esas. Pero Ujú. mira, cosas tan arraigadas como, por ejemplo, yo tengo la tendencia a decir que yo no soy buena con los números. Y lo digo porque para mí, implícitamente, los números son una, una tarea o una actividad que desarrollan mayoritariamente los hombres, perdóname. Entonces, es Ajá. un, Sí, un, sí. un bias inconsciente, como se dice, un prejuicio, un concepto que Sí. tengo muy, muy, muy arraigado y que con los años he venido repitiendo, así como pensar que algunas cosas, digamos, por ser mujer no las hago. Al comienzo, por ejemplo, lo que te compartía de utilizar un taladro o de levantar piedras o cosas por el estilo, yo decía, ay, no, mis uñas o lo que fuera, esto hace Sí. ya unos años, Fuerza, claro. pero con Sí. el tiempo empecé Sí. a decir, no, o sea, Sí. no, 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 no vale aquí decirme eso. Yo también quiero compartir una historia que también identifico en mí de micromachismo. Así como tú comentabas de que a los hombres en tu familia, a tu papá y a tu hermano se les servía el plato más grande, en mi familia, en la casa de mis abuelas, en mi propia casa, era el hombre el que se sentaba en la cabecera de la mesa. Era mi abuelo en la cabecera, mi papá en la cabecera y siempre era así y nadie lo cuestionaba, nadie. Y yo después, cuando ya tuve mi familia, también, pero de forma instantánea, sin siquiera pensarlo, a ponerle el plato de mi marido en la cabecera. Y fue mi marido el que me dijo, ¿por qué? Yo no quiero estar en la cabecera. Ponte tú en la cabecera. Y ahí me di cuenta, en realidad esto lo tengo pero inconsciente. Lo hago sin siquiera pensarlo. Y es micromachismo. Justamente viendo los liderazgos en las compañías para las que trabajaba. Usualmente los hombres eran los que estaban en cargos de liderazgo y las mujeres en cargos administrativos o en cargos de asistente. Y eso a mí me empezó justamente a desafiar y creo que de ahí viene mi drive, mi intención también de ser empresaria, de tener mi propio liderazgo, de facilitarle a otros hacer esas transiciones, porque siento que el sistema de alguna forma nos ha mostrado que hay espacios donde las mujeres no pertenecemos y hoy por hoy, para mí a nivel personal, decir soy mujer, soy líder, tengo mi empresa, facilito el proceso en muchas otras personas, me reivindica en medio de esa creencia de que esos puestos o esos niveles son para los hombres y no. Es una pregunta muy Sí. difícil, pero yo, ¿sabes yo qué haría? Yo honestamente, y es una pregunta que quiero analizar mucho y quisiera darte una respuesta increíble, pero lo que vibra dentro de mí en este momento es pensar justamente en la educación, es cómo a través de la educación podemos cambiar la realidad de las mujeres. Entonces, yo sé que sería genio solo por un día. Entonces, en ese día, yo reescribiría el currículum Yeah. de todas las escuelas, de todas las Sí, universidades y sí, empezaría a formar, digamos, una idea de diversidad e inclusión desde que somos pequeños, en donde sí. omitiría ese tema de la binariedad en el género,
Y ese sería mi regalo para ellas como genios, para que de ese día en adelante la gente pudiera tener la posibilidad de educarse con unos conceptos diferentes, mucho más inclusivos y en donde no tengamos escrito nuestro destino desde que nacemos, y donde la gente, por el contrario, pueda crecer en un mundo en donde tiene opción de elegir qué género quiere elegir y donde puede elegir qué vida quiere llevar. Entonces, no solamente un regalo para las mujeres, sino para todos nosotros. Si somos mucho más incluyentes en nuestras perspectivas, creo que no vamos a tener este tema de discriminación y de violencias, no solamente contra mujeres, sino contra otros grupos o segmentos más pequeños de Ujú. la población. Caro, y ya la última pregunta. ¿Algún libro, película o serie de corte feminista que nos quisieras recomendar? Por supuesto, hay tantas personas afuera haciendo unos aportes increíbles ahorita que Ujú. realmente tampoco conozco toda la lista, pero te digo que he encontrado unas mujeres que me inspiran un montón. Soy la fan número uno de ellas. Ellas no saben que son mis amores platónicos académicos. Pero mira, mujeres como Glennon Doyle, por ejemplo, hay un libro que a mí me cambió la vida, honestamente, como mujer. Lo tengo acá en mi biblioteca ahí arriba. Ese libro de Glennon Doyle ¿Ya? se llama Untamed. Siempre lo recomiendo. En español la traducción sería Sí. Indomable, y tiene Ujú. que ver justamente cómo como mujeres logramos como reivindicar la importancia de hacer, de vivir una vida acorde a lo que queremos nosotras mismas, ¿cierto? Ser coherentes con nuestra vida. Glennon Doyle es una. Últimamente he escuchado también a alguien que se llama Alok, que no necesariamente es feminista, de hecho es una persona transgénero, pero que genera unas ¿Ya? perspectivas de género que liberan también y que responden muchas de las inquietudes feministas. Liz Gilbert, por supuesto, es una mujer que admiro un montón. Muchísimas gracias. Ya llegó el momento de despedirnos, pero fue realmente un agrado conversar contigo, toda tu experiencia, todo lo que nos transmitiste, tu positivismo, tu gusto por ser una mujer emprendedora, empoderada. Me encanta, me encantó conversar contigo. Muchísimas gracias, Caro, por estar hoy día en nuestro programa. Diana, yo estoy también súper agradecida contigo, no solo por la invitación, sino por generar estos espacios de conversación en donde es tan importante traer temas a la mesa de los que no se hablan cotidianamente, que generan un poco de incomodidad, que pueden generar debate, como te digo, controversia. Entonces, gracias por hacerme parte de este espacio. Yo también lo disfruté muchísimo y me encanta que sigas con esta labor e invites a muchas más mujeres que tienen cosas por decir, que justamente están en beneficio de nosotras pues como mujeres. Y aquí ya nos despedimos de Caro Monroy. Y si les gustó este programa, los invito a suscribirse al podcast Ciudadanas de Primera y también al canal YouTube del mismo nombre. Los espero la próxima semana en un siguiente episodio. Que estén muy bien. ¡Chao!